Bueno, buenos días. El teórico de hoy es acerca de anticoncepción. En primer lugar, con esta diapositiva les quiero mostrar lo que queríamos para el 2020, o sea, para este año, que todos los gobiernos pudieran lograr estos 10 puntos. Acá no sé si se ve bien, pero en el punto 7 justamente está el reducir a la mitad las necesidades no satisfechas de anticonceptivos. O sea que la anticoncepción no es un tema individual, sino que es un problema real de salud pública a nivel mundial. Y en nuestro país, en el Consenso de Montevideo hacia la Conferencia del Cairo del 2014, se incluyó como un punto entre los derechos sexuales y reproductivos el garantizar justamente el acceso efectivo a una amplia gama de anticonceptivos modernos con pertinencia cultural, incluyendo también dentro de la canasta básica de los anticonceptivos que todos los proveedores de salud deben ofrecer a sus usuarios, la anticoncepción oral de emergencia. Bueno, esta es una de las tantas definiciones que podemos encontrar de la anticoncepción, ¿no? Como aquellos métodos, los métodos anticonceptivos definidos como aquellos métodos que impiden o reducen significativamente las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexual. Esta, como ustedes ven ahí, es una definición muy clásica, pero bueno, en principio como ustedes ya saben, biológicamente para que exista la fecundación debe existir la unión del óvulo con el espermatozoide. Esta diapositiva es para mostrarles un poco de historia acerca de cuándo surge la necesidad de anticoncepción. Esto no es un concepto moderno, no es algo de nuestros tiempos, sino que allí tenemos diferentes referencias de la preocupación por la anticoncepción, incluso, como pueden ver ahí, en el 1850 a.C., en el libro de Aristóteles, incluso en la Biblia y en la tradición musulmana ya se hace referencia a el uso de diferentes métodos para evitar la fecundación. Y esto es un poco algunas preguntas, algunos mitos, algunos conceptos populares que se manejan y que vamos a tratar en la presentación de hoy de ver qué tan ciertos son. Y ahí ustedes tienen varias preguntas, por ejemplo, y específicamente hablamos del DIU o dispositivo intrauterino, porque es uno de los métodos que se asocia con mayores preconceptos o con mayores mitos. Y fíjense estas preguntas a ver si les suenan conocidas. ¿DIU? No, conozco pila de gente que se embarazó con el DIU y poco más que ellas le salió el niño pegado en la frente. Esto seguramente lo hayan escuchado. ¿No estás menstruando? Ah, bueno, anótese para el mes que viene para ponerte el DIU. No te puedo poner el DIU si tú no estás menstruando. Eso es otro mito, vamos a ver. Pastillas anticonceptivas con esas varices, me parece que no las puedes usar. Otro mito, las pastillas anticonceptivas son el método más seguro sin duda. Otra de las cosas, sí, te podemos colocar el DIU, pero antes de eso tenés que tener el papá Nicolau al día. Vamos a ver si realmente esto es así en las siguientes diapositivas. Y para ello, ustedes tienen que basarse en las guías en salud sexual y reproductiva, que son del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, y como ven ahí, son del año 2013. También hay otras guías, estas son muy recomendables también, son de la Organización Mundial de la Salud, son manuales para proveedores en planificación familiar. Esto no es solamente para médicos, sino también es para proveedores de salud, entonces es un lenguaje muy sencillo de manejar. Y después otra de las bibliografías que les recomendamos son los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, también de la Organización Mundial de la Salud. Allí está la 4ª edición, que es del año 2009, pero que también tiene una nueva edición, la última edición o 5ª edición, que corrige o completa algunas cosas del año 2015, que está disponible online y la pueden consultar. Entonces, vamos a hablar de algunos de los conceptos en anticoncepción. Es imposible abarcarlos todos en un teórico, pero nuevamente los invito a que consulten estas guías.
Entonces este es el índice de las guías y vamos a hablar específicamente alguna aclaración acerca de los implantes anticonceptivos subdérmicos como métodos que surgen recientemente en nuestro país, pero no son métodos que sean nuevos ni en la región ni en el mundo, como van a ver. Vamos a hablar un poco de la eficacia de los métodos anticonceptivos, de la necesidad de hacer alguna evaluación de la usuaria o del usuario previo a la administración del método, en particular de los métodos anticonceptivos hormonales, algunos conceptos, como dijimos también, algunas aclaraciones de los dispositivos intrauterinos o DIU, del preservativo femenino, como un método muy desconocido por la población en general y por el equipo médico y de salud en particular. Así que bueno, en primer lugar entonces, la eficacia de los métodos anticonceptivos. La consulta en anticoncepción, ustedes tienen que saber que es una consulta, sobre todo la primera consulta, es una consulta que tiene que llevar un tiempo, es extensa. Y bueno, justamente una de las cosas en las cuales tenemos que asesorar a las usuarias es acerca de la eficacia de los métodos anticonceptivos. ¿Y esto qué es? Esto es, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, que usan el método en el primer año de uso, cada 100 mujeres que usan ese método, cuántas se embarazan usando el método? Esto es lo que se llama el índice de Pearl, que ustedes van a leer por allí. Y bueno, y acá claramente tenemos una tabla que es de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos muestra la eficacia de los métodos anticonceptivos basados, como dijimos, la tasa de embarazo por 100 mujeres que usan el método en el primer año de uso. Y acá tenemos la tabla, la agrandamos un poquito y le pusimos estos cuatro colores, siendo los métodos muy eficaces, los que tienen menos de un embarazo cada 100 mujeres que usan el método en el primer año de uso, y están con el color verde, amarillo los que tienen entre 1 y 9 embarazos, naranjas los que son moderadamente eficaces, hay entre 10 y 25 embarazos cada 100 mujeres que lo usan en el primer año, y los menos eficaces son rojos, que son los que tienen el mayor número de embarazos. Entonces, ¿por qué les parece que los métodos que están en verde o los métodos muy eficaces tienen esa eficacia justamente? Ustedes pueden ver en esta columna, lo que se llama el uso correcto y consistente del método, y en la columna de al lado el uso habitual. ¿Qué significa esto? El uso correcto y consistente del método es la perfección, digamos, lo que viene en el catálogo, lo que nos dice el fabricante, etc. ¿Qué es el uso habitual? El uso habitual es, como siempre digo, la vida misma, es decir, lo que sucede realmente, no es lo que viene en el prospecto, sino lo que sucede realmente. Entonces, fíjense, por ejemplo, en uno de los métodos anticonceptivos más usados, como la píldora combinada. ¿Qué es lo que dice el fabricante? ¿Qué es lo que dice el prospecto? Que tiene un 0.3% de tasa de embarazos, o sea que menos de una mujer cada 100 que la usan en un año se embarazan. Esto es lo teórico, lo que viene en el prospecto. ¿Qué sucede en la vida misma? O sea, en el uso habitual y correcto, que 8 de cada 10 mujeres que usan el método, de cada 100 mujeres, perdón, que usan el método se embarazan. Y esto es así. Y no es porque la mujer no quiere usar el método anticonceptivo o se descuide o se olvida, sino porque es lo que sucede en la vida misma. Entonces, usted se puede desprender de aquí que los métodos cuyo uso correcto y consistente coincide con el uso habitual son los más eficaces. Y fíjense cuáles son ellos. Ellos son los implantes, los DIU, tanto el DIU con levonorgestrel como el DIU con cobre, como vamos a ver, y los métodos definitivos que son la ligadura o esterilización femenina o ligadura tubaria en la mujer y la vasectomía en el hombre. ¿Y esto por qué sucede? Porque no depende de nada, de ninguna conducta repetitiva. Por ejemplo, los implantes, el DIU está colocado, está puesto. No tenemos que acordarnos de usarlo antes o de tomarlo todos los días a la misma hora, o de colocarlo previo a la relación sexual. Entonces, y bueno, y los definitivos sin duda, como se imaginarán,
son también de los más efectivos. Entonces, el uso correcto y consistente y el uso habitual del método coinciden. Esta es otra forma de mostrar lo mismo. Esto es una forma, una diapositiva bien gráfica, que está dentro de las guías de planificación familiar de la Organización Mundial de la Salud, y esto es muy bueno para tenerlo, para poderle mostrar a la usuaria, y allí está también, dentro de los más eficaces, hasta los, hasta los menos eficaces, siendo los más eficaces el implante, el DIU, y los métodos definitivos, tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, ahora pasamos entonces un poco a la evaluación del usuario previo a la administración del método anticonceptivo. Entonces vamos a ver si realmente hay o qué es lo que es realmente fundamental que nosotros tenemos que exigir a la usuaria o al usuario que tengan antes de iniciar el método. Y acá esto también está en la guía de salud sexual y reproductiva de nuestro país. Tenemos la evaluación del usuario y la necesidad de exámenes o paraclínicas previo a la administración del método. Y se divide esto en 3 categorías. La categoría A, que son aquellos exámenes esenciales y mandatorios en todas las circunstancias, o sea, esa mujer o ese hombre no pueden utilizar el método si no cuentan con esto. La categoría B o clase B, que son aquellos que contribuyen sí sustancialmente al uso seguro y efectivo del método, pero que hay que siempre comparar el riesgo de no realizar un examen con el beneficio de suministrar un método anticonceptivo. Y finalmente la clase C, que son aquellos que no contribuyen sustancialmente al uso seguro y efectivo del anticonceptivo. Lo cual no quiere decir que estos exámenes, que ahora vamos a ver, no tengan que ser solicitados en esa usuaria o en ese usuario, porque son, por ejemplo, controles en salud muy importantes, pero lo que no podemos hacer es exigirlos para poder administrar o colocar un método. Entonces, fíjense, esto también es sacado de las guías en salud sexual y reproductiva. ¿Se acuerdan lo que dijimos, la categoría C, aquellos que no son fundamentales? Bueno, fíjense. Y acá casi todos son categoría C. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, esa usuaria que va a utilizar un método, ¿tiene que tener el papá Nicolau para empezar los métodos anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas combinadas? Categoría C, no. ¿Quiere decir que no se tenga que hacer el papá Nicolau? Por supuesto que no quiere decir eso. Si está dentro de la franja etaria que corresponde a hacerse los controles con papá Nicolau, tiene que hacérselo. Pero nosotros no podemos no administrarle o no recetarle el método porque no tenga el papá Nicolau vigente. Ni para las píldoras combinadas, ni para los inyectables, ni para el preservativo, ni para la inserción de DIU, ni para la esterilización tubaria, como están viendo allí. Lo mismo rutinas de laboratorio, no se necesita. Sí podemos hacer, obviamente, por ejemplo, si vamos a colocar una T de cobre y sabemos que esa mujer, por ejemplo, presenta menstruaciones muy abundantes, ustedes van a leer que uno de los efectos secundarios frecuentes en la inserción de la T de cobre son las menstruaciones más abundantes. Entonces, bueno, si nosotros clínicamente sospechamos una anemia, quizás ahí sí sea necesario, pero a priori no es necesario tener exámenes de laboratorio, por ejemplo, para colocar un dispositivo intrauterino. Otro ejemplo, fíjense, para los anticonceptivos combinados, las pastillas combinadas, necesitamos tener el examen mamario, el examen pélvico y genital, el papá Nicolau, las rutinas de laboratorio, la hemoglobina, no necesitamos. En particular el DIU es aquel que tiene algunas consideraciones. A nadie se le va a ocurrir colocar un DIU sin hacer un examen pélvico y genital, o sea, es parte de lo que necesitamos para la inserción, o sea que es inherente al método el hacerle previamente a la usuaria el examen genital y pélvico. Y lo otro que sí es también mandatorio, previo a la inserción de DIU, es valorar el riesgo de infecciones de transmisión sexual y sobre todo que no tenga en el momento de la inserción alguna infección de transmisión sexual
porque ahí sí tenemos más riesgo de provocar una infección a nivel del útero. Y bueno, y en particular, por ejemplo, para realizar la vasectomía también, pueden ver que es categoría A o clase A, o sea, el examen pélvico y genital. Antes de hacer una vasectomía hay que realizarlo, por supuesto. La evaluación de la presión arterial para la esterilización tubaria, sobre todo porque es un acto anestésico quirúrgico, o sea, conlleva una cirugía y con una anestesia, o sea que también es algo mandatorio antes de realizarlo. Ahora entonces vamos a ir al tercer punto, que es lo que denominamos criterios médicos de elegibilidad. Bueno, con respecto a los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, en nuestro país nos basamos en la guía de la Organización Mundial de la Salud, esta versión del 2009 que posteriormente tuvo algunas aclaraciones, como ya dijimos, en el año 2015, y que se dividen los criterios médicos de elegibilidad en 4 categorías. La categoría 1 es aquella en la cual no hay restricción para el uso del método anticonceptivo. La categoría 2 es una condición donde las ventajas de usarlo generalmente superan los riesgos teóricos o probados que puedan estar asociados con ese anticonceptivo. La categoría 3 es en donde ya ahí los riesgos pudieran superar a las ventajas del uso del método anticonceptivo, pero siempre hay que considerarlo dependiendo de si contamos con algún otro método anticonceptivo. Muchas veces puede ser que el embarazo sea más riesgoso que usar ese método, el embarazo no deseado. Y la categoría 4 es aquella condición que representa sí un riesgo de salud y que entonces es inadmisible usar ese método anticonceptivo en presencia de algunas de estas situaciones que vamos a ver. Entonces, básicamente, también usando los colores, categoría 1 y 2, básicamente el método sí se podría usar, es seguro el método, y categoría 3 y 4, en general, no usamos el método, salvo que no haya ningún otro disponible. Vamos a hablar entonces acerca de los métodos anticonceptivos hormonales. La anticoncepción hormonal está basada en la administración exógena de estrógenos y o gestágenos. Estas pueden ser administradas por varias vías, como dice allí, la vía oral, que pueden ser anticonceptivos combinados, es decir, con estrógenos y gestágenos o solamente con gestágenos. Los estrógenos solos no son anticonceptivos. Por la vía intramuscular, también combinados o solo de gestágenos, transdérmica o parches, que los que tenemos disponibles son combinados con estrógenos y gestágenos, subdérmicos como los implantes y anillos vaginales que también tienen anticoncepción combinada. Aquí tenemos los diferentes niveles en los que actúa la anticoncepción hormonal a nivel central, produciendo una retroalimentación negativa del eje hipotálamo hipófiso gonadal y disminuyendo entonces la liberación de las hormonas hipofisarias FSH y LH, suprimiendo sobre todo el pico de LH y con esto inhibiendo la ovulación. También actúan a nivel del ovario. Al disminuir la FSH no se determina la selección de un folículo dominante, o sea que no se produce la ovulación. Entonces, esto también tiene a nivel endometrial, particularmente el gestágeno impide el crecimiento endometrial, a nivel tuárico, la motilidad tuárica, y a nivel cervical, fundamentalmente son todos, como estamos viendo, efectos del gestágeno, induce la secreción de un moco cervical más espeso y escaso y muy hostil para justamente el pasaje de los espermatozoides. Entonces, las píldoras anticonceptivas, ¿sí?, son de baja dosis en general, pueden poseer 2 hormonas sintéticas, como dijimos, un progestágeno y un estrógeno, que son similares a las hormonas producidas durante el ciclo menstrual. En nuestro país fundamentalmente, y también a nivel mundial, el estrógeno en general es el etinilestradiol o el valerato de estradiol,
Y lo que sí hay, que en realidad esto es lo que hace que se nombren diferentes generaciones de anticonceptivos orales combinados, son los gestágenos, que tenemos levonorgestrel, acá hay algunos ejemplos, gestodeno, norgestimato, drospirenona, ciproterona, desogestrel, dienogest, cada uno con diferentes efectos, como vamos a ver algunos de ellos. Luego tenemos el tipo de píldora anticonceptiva combinada, y esto es también, pueden ser monofásicas, esto significa que todas las píldoras tienen la misma cantidad de gestágenos y de estrógenos en todo el paquete, digamos, las bifásicas, en donde hay 2 tipos de concentraciones, y las trifásicas, en donde hay 3 concentraciones, y esta es fácil, todas las anticonceptivos combinados que empiezan con tri son trifásicos, tri-evacin, por ejemplo, triquilar, tridet, etc. Y después también van a ver que hay diferentes presentaciones. Las de 21, que tienen 21 pastillas y son todas activas, todas tienen hormonas y después se hacen 7 días de descanso. 21 más 7, que son las pastillas que tienen 28 comprimidos, pero de los cuales solamente 21 son activos y hay 7 que están igualmente incluidos en el paquete, pero que son, que no tienen hormonas. Y luego tenemos las de 24 más 4, que son 24 activas, 24 píldoras con hormonas y 4 sin hormonas, que esto van a ver que uno de los usos es para disminuir un poco el síndrome premenstrual que se asocia con la no toma de anticonceptivos hormonales. Y acá esto lo pueden consultar en la guía de la Organización Mundial de la Salud, pero para que ustedes vean que los anticonceptivos combinados, sobre todo, ¿sí? Tienen bastantes contraindicaciones, bastantes criterios que hacen que el riesgo de la salud es inadmisible si se usa el método, y como ustedes saben, son uno de los métodos anticonceptivos más usados en el mundo. Ya vimos que no es por la eficacia, porque existen métodos anticonceptivos que son más eficaces que las píldoras, pero sí muchas veces se asocia esto con todo lo que se llaman los beneficios no anticonceptivos del anticonceptivo. Es decir, por ejemplo, la píldora combinada, además del efecto anticonceptivo per se, tiene otros beneficios, como por ejemplo regularizar los ciclos, disminuir el número de días o el número de la cantidad de sangrado cíclico, disminuir el dolor durante la menstruación, es decir, incluso con los diferentes gestágenos se puede disminuir el vello, el acné, o sea que tienen un montón de beneficios no anticonceptivos, pero que hacen que sean anticonceptivos muy utilizados. Pero nada más algunas para recordar que tienen contraindicaciones para el uso de los anticonceptivos combinados, esto es, los que tienen estrógeno y progesterona. Por ejemplo, posparto, menos de 6 semanas cuando está amamantando, no se deben usar. Algo que es muy común, que ahora cambió y que no son 35 años, pero son 40 años o más y fumadora de 15 cigarrillos día. Esto es una contraindicación absoluta según la Organización Mundial de la Salud, y yo los invito a que ustedes piensen, a ver si no conocen a nadie que tenga más de 40 años, que fume y que use anticonceptivos orales combinados, porque muchas veces al ser de venta libre, muchas veces se toman los mismos anticonceptivos que se tomaban a los 20 años, se siguen tomando a los 40, y bueno, y acá pueden aparecer algunas contraindicaciones. Bueno, otros criterios: hipertensión arterial mayor o igual a 160/100, enfermedad vascular, renal, cerebral, trombosis, etc. También hay categoría 3, que se acuerdan que la categoría 3 era cuando los riesgos potenciales del uso superan a las ventajas del uso, y bueno, y justamente hay varios factores que imponen un riesgo para el uso específicamente de los anticonceptivos combinados. Ahora vamos a detenernos un poquito en los anticonceptivos hormonales que son solo de progestágenos, ¿sí? Estos pueden ser
orales, es lo que ustedes también pueden leer como las mini píldoras o las píldoras de la lactancia. Tienen solo gestágenos, solo progestágenos, no tiene estrógenos. Pueden ser los implantes subdérmicos, que ustedes los deben conocer, que estos también son solo de progesterona, en particular tienen levonorgestrel, o también pueden ser intramusculares, que recientemente en nuestro país está el inyectable intramuscular que se da cada 3 meses, que es de medroxiprogesterona. Estos están disponibles todos ellos en nuestro país. Y fíjense, para los que son solamente de gestágenos, el único criterio inadmisible para usarlo es el cáncer de mama actual, ni siquiera el antecedente de cáncer de mama en esa mujer. Igualmente, a ningún técnico se le va a ocurrir a una mujer que tuvo el antecedente personal de un cáncer de mama recetarle algún anticonceptivo hormonal, pero bueno, sepan ustedes que en la Organización Mundial de la Salud, la categoría 4, para los que son solo progestágenos, es el cáncer de mama actual. Sí hay, para los que son solo de gestágenos, varias contraindicaciones relativas, o sea, varios puntos de varias categorías 3, digamos. Y esto es una de las últimas recomendaciones porque ustedes van a ver, volvemos un poquito para atrás, que en la Organización Mundial de la Salud se tomaba categoría 3 el posparto menos de 6 semanas que estuviera amamantando. Hoy se sabe que es categoría 2, que quiere decir que se puede usar el método, tanto sea la mini píldora, la píldora de lactancia, como el implante subdérmico, enseguida después del parto o de la cesárea, a pesar de que esa mujer esté amamantando. Antes se creía que el progestágeno podía tener algún efecto a nivel de el cerebro inmaduro de ese recién nacido. Hoy se sabe que no es así e incluso se utiliza mucho, en particular, por ejemplo, en el Pediatra Rosell se ha hecho mucho hincapié en la anticoncepción con implantes subdérmicos posparto, sobre todo en aquella población adolescente, en el embarazo adolescente, para prevenir un segundo embarazo adolescente y basados obviamente en que actualmente se recomienda su uso sin mayores restricciones en el posparto. Bueno, pasamos ahora a los DIU, a los dispositivos intrauterinos. En nuestro país tenemos, los dispositivos intrauterinos que están medicados con cobre, que es la que se llama la T de cobre, o los que están con hormonas, en particular el levonorgestrel, que en realidad es la marca registrada está por el laboratorio Bayer. Tenemos dos, el Mirena o el Jaides, que son dos dispositivos medicados con levonorgestrel que tienen 5 o 3 años de uso, como vamos a ver ahora. El mecanismo de acción de la T de cobre o DIU con cobre es producir una reacción inflamatoria en el endometrio, alterando la composición, y también incluye una toxicidad para los espermatozoides, sobre todo el cobre, para impedir la fertilización, la fecundación en particular. La T de cobre, ustedes tienen que saber que tiene una duración de 10 años, en principio no 5 como se maneja habitualmente, sino 10 años por lo menos, según la Organización Mundial de la Salud. Después tenemos los DIU medicados con levonorgestrel, que además del efecto anticonceptivo por tener un dispositivo intrauterino, también el levonorgestrel en particular evita la proliferación del endometrio y a su vez espesa el moco cervical, haciendo esto también un mecanismo anticonceptivo muy eficaz. Y como dijimos, la duración puede ser de 3 años. Este es el dispositivo que se llama Jaides, que es de Bayer, o de 5 años, en particular el Mirena, que tiene un poco más de levonorgestrel que el anterior. Acá tenemos que existen criterios categoría 4, o sea, contraindicaciones absolutas para la inserción de cualquiera de los DIU. Y
como ustedes pueden leer allí, son algo bastantes condiciones, pero que son bastante obvias. Por ejemplo, a nadie se le va a ocurrir colocarle un DIU a una paciente que tiene una tuberculosis pélvica o que tuvo una infección posparto, o que tiene una infección posparto, que tiene alguna patología que distorsione la cavidad del útero, por ejemplo, miomatosis uterina, que tenga un cáncer de endometrio, un cáncer de cuello de útero o que esté embarazada. También existen algunos criterios en los cuales el riesgo de colocar el DIU supera a las ventajas de tenerlo, como por ejemplo, luego de un parto, de una cesárea, entre las 48 horas de que sucedió y el mes, en general se sugiere no colocarlo. Ustedes tienen que saber que el DIU es un dispositivo que se puede utilizar posparto inmediato. De hecho, también se utiliza en nuestras maternidades. Pero el momento ideal para colocarlo es enseguida luego de que sale la placenta o incluso en esas primeras 48 horas posparto, y si no, lo que se llama inserción a intervalo, que es al mes del parto o de la cesárea como momento ideal para su colocación. Y bueno, allí tenemos algunos otros de los criterios que traen algunos riesgos para la salud si colocamos el DIU en esas condiciones. Para insertar un DIU, entonces, tenemos que descartar que esa mujer no tenga ninguno de los criterios mencionados en las categorías 3 y 4 de la Organización Mundial de la Salud. Y otra cosa que es muy importante, que en medicina siempre tenemos que tener presente, es que cuando realizamos cualquier procedimiento invasivo, como la inserción de un DIU, debemos tener el consentimiento firmado, informado de esa usuaria, que debe quedar en la historia clínica. Hay uno prehecho, que este es el que usamos habitualmente, que es ese que yo les muestro allí, que debe estar firmado por el profesional que va a realizar la inserción y aceptado, por supuesto, por la usuaria. ¿Cuándo podemos colocar el DIU? ¿Se acuerda que en una de las diapositivas del principio teníamos un montón de mitos que dijimos, bueno, tiene que estar menstruando, sí, no, nunca tuvo hijos, se puede colocar el DIU, sí, no? Bueno, ¿cuándo podemos colocarlo? Sí, podemos colocarlo durante la menstruación, que muchas veces es el momento ideal, porque hay una cierta permeabilidad un poco mayor del cuello para la colocación. Estamos asegurándonos de que esa mujer no está embarazada. Pero ustedes tienen que saber que se puede colocar luego de la menstruación o incluso en cualquier momento del ciclo de esa mujer, descartado siempre que no haya un embarazo. O sea, con un test de embarazo negativo, nosotros podemos colocarle un DIU a esa mujer independientemente de que no esté menstruando. Y como ya dijimos, también se puede colocar posparto o poscesárea inmediatamente hasta las primeras 48 horas o al mes del evento obstétrico, digamos, lo que se llama inserción a intervalo. ¿Cuáles son los riesgos o las complicaciones asociadas con la inserción de DIU? Bueno, en el momento de la colocación, sobre todo, la perforación. Eso es un riesgo que es inherente al método, pero bueno, con una buena técnica y con experiencia es mínima, pero existe, y esto es muy importante que la mujer sepa que este riesgo existe. También la expulsión. La expulsión muchas veces es más frecuente cuando colocamos, por ejemplo, el DIU posparto inmediato o poscesárea inmediato, o muchas veces también cuando se lo colocamos a pacientes que no tienen embarazos previos. El no tener un embarazo previo, el ser una paciente joven o adolescente, no es una contraindicación para la inserción de DIU, se puede colocar de todas formas, pero quizás sí se relaciona con una tasa un poquito más alta de expulsión. Y la otra complicación es la infección, que esto también se vincula fundamentalmente con las condiciones en las que fue insertado ese DIU, sobre todo si en ese momento, si no se usó una buena técnica de asepsia o si en ese momento esa mujer tenía alguna infección genital baja, por ejemplo. Y como dijimos allí, estos riesgos es mayor durante la inserción o en el primer mes de la colocación. Por eso es que en general se recomienda que el primer control post-inserción sea al mes de la colocación.
Para ir terminando, de los métodos anticonceptivos de barrera, nos queríamos referir un poco a los preservativos femeninos, que son métodos que tenemos en nuestro país y que son muy poco utilizados y muy poco conocidos. Ustedes se sorprenderán si supieran lo poco recomendados que son. Y en realidad es un método que todas las mujeres pueden utilizar. Los condones femeninos son de poliuretano, no son de látex. No existe, por lo menos por ahora, alergia o reacciones adversas documentadas al poliuretano. No tienen ninguna categoría 4 ni 3, o sea, no hay ninguna patología médica que contraindique su uso. Y los beneficios del uso de los preservativos femeninos son muchos, además del efecto anticonceptivo, que comparte también, por supuesto, con el preservativo femenino, con el masculino, perdón. Tienen la protección contra las infecciones de transmisión sexual, como también lo tiene el preservativo masculino, pero como el aro de silicona que va hacia afuera, digamos, protege y cubre los genitales externos de la mujer, como pueden ver en este esquema, también tiene una protección contra las infecciones de transmisión cutánea. Por ejemplo, ustedes van a ver en el curso que las infecciones por HPV se protegen con el condón masculino, pero el contacto piel a piel también puede hacer que se contagie el HPV. El condón femenino protegería más de las infecciones por contacto piel a piel, ya que cubre, como vemos allí, el aro de silicona cubre los genitales externos de la mujer. Otra de las ventajas es que puede utilizarse hasta 8 horas previo al coito, ¿sí? Se puede colocar desde antes de la relación sexual y no en el momento de la relación sexual, como es el caso del condón masculino. Bueno, por supuesto que no puede ser reutilizado, al igual que los preservativos. Y lo otro es que no es necesario retirarlo inmediatamente después de la eyaculación, en el caso del condón masculino, que hay que retirarlo antes de que el pene se ponga flácido. Esto no es necesario, sí, lo que se recomienda obviamente es retirarlo antes de, por ejemplo, cambiar de posición o que la paciente se ponga de pie. Y algunas cosas de la anticoncepción de emergencia, porque también hay muchos mitos de la anticoncepción de emergencia. Por ejemplo, ¿cuándo se puede usar? Hay causas claras, por ejemplo, luego de una violación. Es fundamental y está recomendado dentro del protocolo a seguir el uso, si corresponde, de anticoncepción de emergencia. Se puede usar también cuando no se usó correctamente el condón o cuando no se usó directamente, cuando el coitus interruptus, cuando fue un uso incorrecto, o de alguno de los métodos naturales también, cuando la mujer que venía tomando anticonceptivos orales regulares, diarios, olvidó 3 o más píldoras anticonceptivas, puede usarse, o cuando comenzó el nuevo paquete 3 o días más tarde de lo que debería haber empezado, pueden utilizarse. Cuando el DIU no está en el lugar correcto, cuando está fuera de su lugar, puede utilizarse, o cuando la mujer demoró más de 7 días en la inyección anticonceptiva mensual, también tienen su indicación. En definitiva, como concepto grande, pueden utilizarse en cualquier momento dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual sin protección, pero sabiendo que cuanto antes se tomen las píldoras de emergencia, más eficaces son. Porque como vamos a ver, el principal mecanismo de acción es inhibir la ovulación, entonces cuanto antes se tomen, son más efectivas. Por eso es que a nosotros no nos gusta llamarles las píldoras del día después, como muchas veces se la conocen, sino que deberían llamarse las píldoras del mismo día, porque deben tomarse enseguida que ocurrió la relación sexual sin protección. Pero sepan que tenemos hasta 5 días para poder indicarlas. Las píldoras anticonceptivas de emergencia en particular son de levonorgestrel, ¿sí? Que pueden usarse 2 comprimidos de 0,75 miligramos
que se usan cada 12 horas, o puede utilizarse también, contamos en nuestro medio con un solo comprimido de 1,5, que a veces lo que se vincula a esto es con más efectos gastrointestinales, pero también a veces es mejor que se tome o las dos píldoras juntas o la píldora que tiene 1,5 para evitar el olvido en la segunda toma. Y en otros países donde no se cuenta con estos anticonceptivos de venta libre, los anticonceptivos de emergencia, se puede usar lo que se llama el método de Yuspe, que depende de la dosis, como ustedes ven que tenga de etinilestradiol. Lo que sí es importante es que el progestágeno que se va a usar sea levonorgestrel y no otro progestágeno. Y allí tenemos, por ejemplo, con 30 microgramos de etinilestradiol y 150 de levonorgestrel, se toman 4 píldoras cada 12 horas por 2 dosis. Pero repetimos que en nuestro país contamos con anticoncepción de emergencia de levonorgestrel de venta libre, por lo tanto, no es necesario utilizar el método de Yuspe en nuestro país. Bien, entonces, como dijimos, el anticonceptivo de emergencia impide o retrasa la ovulación, pero no tiene efecto si esta ya se produjo. Eso es importante porque no es un método que sea abortivo, como se puede muchas veces pensar, y depende mucho del momento del ciclo menstrual en que se toma, por eso también que tiene sus fallas, porque si esa mujer ya ovuló cuando toma el anticonceptivo de emergencia, muchas veces no es eficaz. Bueno, acá tenemos lo del método de Yuspe, que ya habíamos hablado. ¿Sí? Y un segundito también, antes de pasar a los métodos naturales, es recordarles que también hay otros métodos anticonceptivos que pueden ser utilizados como anticoncepción de emergencia. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino es el método anticonceptivo que tiene más eficacia, ¿sí? Se puede usar, colocar enseguida de la relación sexual sin protección como anticoncepción de emergencia, y está obviamente aceptado por la Organización Mundial de la Salud, así como también otra medicación que es el acetato bulipristal. Eso no lo tenemos disponible, no es un método, un fármaco que sea barato para su compra. Tenemos la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel, pero ustedes tienen que saber que también en algunos países se puede utilizar. Y ahora sí, dos cosas de los métodos basados en la percepción de la fertilidad, son los que se llaman métodos naturales. Si bien, si recordamos el cuadro de la eficacia que mostramos al principio, son uno de los menos eficaces, o sea, son uno de los que más fallas tienen, tenemos que conocerlos, porque hay muchas mujeres, muchas parejas que optan por usar los métodos de percepción de la fertilidad como métodos anticonceptivos. Entonces también tenemos que saber asesorar en ellos. Lo que sí se recomienda es al menos la combinación de dos métodos de percepción de la fertilidad para que sean un poco más efectivos, ¿sí? Y se basan en la abstinencia periódica durante el periodo de mayor fertilidad de esa mujer. También están en las guías de salud sexual y reproductiva de métodos anticonceptivos del Ministerio para que ustedes puedan consultarlos. Y para terminar, los métodos definitivos e irreversibles que tenemos en el hombre: la vasectomía, que es la sección de los conductos deferentes, y en la mujer la esterilización tubaria, la ligadura tubaria, que son métodos que sí es importante que ese usuario acepta que no tienen en general vuelta atrás, son irreversibles. Para que ustedes sepan, en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en la Ley 18.426, se establece que se deben incluir la ligadura tubaria y la vasectomía con consentimiento informado, por supuesto, dentro de las prestaciones obligatorias que todos los prestadores de salud deben ofrecer a sus usuarios. Así que están disponibles en forma sin costo en los prestadores de salud. Y a sola voluntad del individuo, eso es otra cosa. Anteriormente, por ejemplo, para realizar la ligadura tubaria se pedía el consentimiento del cónyuge, del esposo de esa mujer. Hoy en día
por suerte ya no es así y lo puede solicitar, por supuesto, la mujer. Esto es el consentimiento informado que debe de firmar. Esto es bien importante, como dijimos, frente a cualquier acto médico y sobre todo cuando hacemos alguna intervención quirúrgica, ni que hablar, debemos de tener firmado el consentimiento informado. Y bueno, les vuelvo a recomendar las guías en salud sexual y reproductiva, que son las que nos vamos a basar en este curso, y los invito a que cualquier comentario o cualquier pregunta lo hagan con sus respectivos docentes, porque sin duda les pueden quedar algunas dudas que los invitamos a que tengan alguna discusión con ellos. Muchas gracias.